tratamos de organizarnos básicamente contra los abusos militares. Eso es lo que hemos hecho al menos desde el 2008. Organizar la resistencia en contra de los abusos a los derechos humanos, en contra de los retenes, en contra de las desapariciones forzadas, pero básicamente en lo que tiene que ver con la intervención de los militares, el estado de excepción, ¿no? Eso es básicamente lo que hacemos. Desde el principio buscamos tener una relación nacional, internacional. O sea, comprendemos que el fenómeno de la militarización, el fenómeno de la violencia está relacionado al fenómeno de la militarización y esta está relacionado a una política global. Y entonces no se puede enfrentar esta problemática desde una perspectiva meramente local. Muchos líderes han sido amenazados, lo que hacen a veces es que les dan medidas cautelares, que les ponen alguna escolta de la misma policía, pero realmente esa situación nosotros no creemos en ella, porque si lo que estamos diciendo es que el Estado tiene mucho que ver en la violencia, pedirle al mismo Estado que te proteja es como un poco contradictorio. Y además, bueno, a mí en lo personal no me gustaría vivir con un policía en la espalda, ¿no? O sea, en realidad yo me siento más inseguro estar con un policía en la espalda que andar solo. Y aparte de eso, también se han hecho una serie de recomendaciones. Pero el problema que tenemos en México no es que falten recomendaciones de derechos humanos. Las recomendaciones sobran. Hay recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El problema que tenemos es que las recomendaciones no se acatan. Estas, para empezar, no son vinculantes, no todas, e incluso aquellas que son vinculantes, el Estado mexicano las viola, no las ejecuta, no las hace. ¿Qué entonces se puede hacer? Lo que se tiene que hacer es enfrentar el problema de la violencia, el problema de nuestra propia seguridad como luchadores sociales, es un problema eminentemente político. Lo que tenemos que hacer es hacer un gran movimiento que se enfoque en contra de la estrategia de guerra y que sea visible, que sea público y que sea nacional, y que independientemente que pueda tomar algunas otras aristas del problema, no pierda la centralidad de esta demanda. Eso yo pienso que no nos va a quitar un balazo si alguien lo quiere dar, pero definitivamente sube el costo político. Si alguien te asesina y tú has estado denunciando la estrategia de guerra, obviamente esos son costos políticos para el Estado. Entonces, si alguien te quiere asesinar, la va a pensar dos veces. Entonces, para nosotros, la demanda de que acabe este estado de excepción que el Estado mexicano está programando en nuestro país es lo fundamental para la seguridad de nosotros. Lo que encontramos es que hay una gran tergiversación de las cosas. La versión oficial es que el aumento de las muertes se deben principalmente a dos guerras, ¿no? Una primera guerra sería entre los mismos cárteles por la disputa del territorio, y una segunda guerra sería la guerra que el Estado mexicano hace en contra del crimen organizado. Ahora bien, pero para decir que esta es la causa de la violencia, tiene que cuadrar con lo que pasa en la realidad. Y lo que nosotros encontramos es que la mayoría de las muertes fueron sin enfrentamientos. Es decir, lo que nosotros vimos es que la gran mayoría de los jóvenes que fueron asesinados fueron ejecutados y que no estaban armados. Las noticias de todos los días era: en tal camino se encontraron 5 cuerpos ejecutados, llegó un comando armado y disparó en un centro nocturno, levantaron a 2 jóvenes, al día siguiente aparecen ejecutados, encuentran una fosa con cuerpos, pero lo que muy rara vez vimos fue que hubiera enfrentamientos entre los cárteles o entre las fuerzas federales y los cárteles. Y eso no cuadra con lo que es una guerra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en una guerra donde hay frentes que se están oponiendo, siempre estos frentes van a tender a defender su territorio. Probablemente en un primer momento, en el momento de sorpresa, que llega un enemigo externo, ataca el territorio, probablemente ahí puedas entender que hubo algunas ejecuciones sin respuesta. Pero en un segundo momento no se puede entender
por qué los otros cárteles no respondieron o por qué no respondieron a la violencia del Estado. A mí me gustaría que los académicos hicieran un análisis muchísimo más fino, porque lo único que hacen es decir, hubo tantos muertos, tantas estadísticas de muerte, y todo en un todo se le atribuye a una sola causa, la guerra entre cárteles o la guerra contra el crimen. Y ya, por ejemplo, si ejecutan a un joven mañana, también ahí se lo echan. Y ya no se ponen a pensar, bueno, ¿y ese joven quién era? ¿Por qué lo mataron? Entonces, sí tiene que haber análisis más fino de cómo se está llevando la violencia, no nada más en Ciudad Juárez, sino en el resto del país. Que alguien me explique por qué cuando hay dos bandas del crimen peleándose un territorio y se mandan miles de efectivos militares, la violencia aumenta. Eso no cuadra en ninguna parte de la historia del crimen. En Chicago, en Nueva York, cuando las bandas de la mafia se estaban peleando los territorios y el FBI los empieza a atacar, los mafiosos lo que hicieron fue una alianza y bajaron la guerra entre ellos porque estaban siendo atacados por una fuerza externa. La lógica es que cuando una tercera fuerza llega en un conflicto entre dos, estos dos van a tender a bajar su nivel de violencia. Lo que nosotros vimos en Juárez es que la llegada de los militares y los federales fue como echarle gasolina al fuego. Pienso que lo interesante de esto es que a partir de aquí se puede relanzar una discusión política acerca del estatuto de esta guerra. Es una discusión que estuvo interrumpida, ¿no?, que de alguna manera no se ha retomado de manera general. Hay oposiciones a los efectos de esta violencia, oposiciones parciales en una zona o en un sector, ¿no? Los desaparecidos, el feminicidio, los desplazados, los migrantes, pero no hay un movimiento que se oponga a toda la estrategia. Y esto es algo que, al menos en el 2011, tuvimos una gran oportunidad en Ciudad Juárez, cuando el 10 de junio firmamos un pacto, el Pacto Nacional Ciudadano, y ahí teníamos la oportunidad de hacer este movimiento unificado a nivel nacional. Y estos foros como que vuelven a sacar a la luz esta discusión y se abre pues la oportunidad de seguir ahí donde nos quedamos. Eso para mí es lo importante. O sea, y en ese sentido también me parece muy bueno que los académicos empiecen ahora a investigar esos temas para que salga a la luz la verdad. Porque hemos estado aceptando una serie de verdades, pero que vienen siempre desde el gobierno. El gobierno es el que dijo que había una guerra entre cárteles. El gobierno es el que te da las estadísticas de mortalidad, etc. Y es necesario que los investigadores hagan sus investigaciones por su cuenta y que haya esta conexión con el movimiento social. Yo esto lo veo muy bien. O sea, qué bueno que nos invitaron. Nosotros no somos académicos. No estamos pensando mucho en la estadística o en la cita o en la teoría. No quiere decir que carezcamos de ella o no es nuestro papel, pero qué bueno que nos invitan para darles un reflejo de las cosas. A veces yo he escuchado cosas de académicos que las oigo y digo, caray, es que tú no has andado en la calle, ¿eh? Eso no es más o menos así, no es. Y entonces eso es muy importante contrastar, pues.